Buenas noches, ¿qué tal? Estamos con el escritor Carlos de la Torre Paredes. Es la primera vez que hago una segunda entrevista, pero vamos a hablar hoy día de un libro diferente. Carlos de la Torre hace un tiempo nos mostró Los Viejos Salvajes, un libro de netamente ciencia ficción que transcurre en el espacio y que tiene ahí como protagonistas a 4 personajes. Y el día de hoy, Carlos, que es un escritor y a la vez un amigo, nos ha mostrado Campos de Batalla, un libro publicado con ediciones Altazor. Y bueno, te digo, Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Todo bien, gracias. Bueno, acá nuevamente charlando contigo y viendo que has dado un giro a tu literatura, que yo pensé cuando te dije el año pasado ahí con el grupo de alumnos que tú, creía yo en mente que tú ibas a hacer Los Viejos Salvajes 2 y que ahora nos muestras Campos de Batalla en un lugar que podría definirse como la Tierra y en un terreno árido en donde nada crece y en donde hay unos personajes por ahí que vamos a ir definiéndolo conforme pase la entrevista. ¿Qué te impulsó a hacer este cambio de tu literatura que pensé que iba a ir por ese rumbo, o es que has decidido ya cambiarla completamente? No, bueno, la verdad es que yo siempre me he dedicado a literatura fantástica, ¿no? La ciencia ficción es parte de la literatura fantástica, pero yo desde que escribo siempre he jugado con la literatura fantástica, me gusta mucho el terror, también en Los Viejos Salvajes existe ese elemento de terror que se puede vincular muy fácilmente con lo fantástico. Más que nada creo que por la influencia que tengo, ¿no? Que tenemos la mayoría de los de mi generación, que hemos visto las películas de terror siempre relacionadas a monstruos o asesinos que no mueren, el terror en el espacio, de Los Viejos Salvajes, tiene mucho de Alien. Entonces, yo siempre he apuntado a lo fantástico en general. Es más, muchos de mis cuentos están casi a la mitad, ¿no? La mitad son ciencia ficción y la otra mitad son fantásticos, siempre apelando a lo que es el terror o jugando con seres demoníacos, seres sobrehumanos que buscan molestar a los seres humanos normalmente. Me gusta mucho esa temática. Entonces no es que haya dado un giro, ¿no? Porque yo siempre he hecho esto. Es simplemente otra faceta de lo mismo al final, ¿no? Porque la ciencia ficción no deja de ser literatura fantástica. Y esto de acá lo que buscaba era justamente dejar de lado ese género dentro de la literatura fantástica para enfocarlo a otro género que es la literatura épica, ¿no? Que así como la literatura de ciencia ficción también es un género dentro de la literatura fantástica. El mismo Game of Thrones, que ahora es muy famoso en la televisión, es al final literatura fantástica. Bueno, es literatura y es una serie fantástica porque yo he visto un par de capítulos y hablaban de huevos de dragón, por ejemplo, ¿no? Entonces, este tipo de literatura épica también viene a formar parte del conjunto de literatura fantástica y es algo que se puede explotar. Y yo creo que es interesante porque en la literatura de este tipo, épica, fantástica, se puede explotar con mucha facilidad, casi tanto o tal vez hasta más, el recurso de la acción y de la aventura dentro del relato que con la literatura de ciencia ficción, ¿no? Tanto en la literatura de ciencia ficción como en este tipo de literatura se puede jugar tremendamente con todos los recursos de la acción, de la aventura, de los grandes viajes, de la exploración. Entonces, la verdad es que no siento que me haya alejado de lo que hago, ¿no? La ciencia ficción, como la novela negra, como el género policíaco, son tipos de literatura que están encasilladas y que tienen características muy propias. Cuando hablamos de literatura fantástica hablamos de un género muy amplio, en donde pueden haber distintas ramas. Ahora, yo cuando veía Los Viejos Salvajes, se ve que es un libro que está encasillado dentro de la ciencia ficción, pero ahora con Campos de Batalla, como te decía hay un cambio. Pero este cambio se debe a que quieres ser más comercial, a que quieres que los lectores cojan el texto y lo lean de una manera más sencilla, a diferencia de Los Viejos Salvajes, que podía tener ciertas complicaciones por los lugares a los que tú te referías, y también por estar en algunos casos fuera de época, porque comprendamos ahí que tenemos, por ejemplo, en la Guerra de las Galaxias, que tenemos Alien, que nosotros en nuestra generación lo conocemos, pero que tal vez un joven lo ve de una manera muy diferente, mientras que Campo de Batalla es un texto más actual, ¿no? Es un texto que persona que lo lee, persona que puede coger el texto y leerlo en un par de horas, y la aventura, lo épico, transcurre rápidamente.
¿Lo has hecho simplemente porque quieres ahora que tus libros lleguen en masa y sobre todo a cualquier tipo de lector? Bueno, definitivamente cuando yo escribía Campos de Batalla no me tomó mucho tiempo, pero yo sí pensaba en algo así como lo que tú dices, ¿no? No exactamente por el lado del tema, pero sí de la prosa. Yo busqué hacer una prosa bastante simple, bastante rápida y llena de acción, básicamente. Lo que yo busco durante todo el texto es que la acción sea constante y para eso necesitaba una prosa bastante fluida, bastante simple también, que permita que cualquiera pueda sumergirse en la acción con mucha facilidad. El tema, si lo decidí por llegar a más público, yo creo que no, como te digo, yo siempre me he abocado a estos dos temas, bueno, a este tema de la literatura fantástica en general y busco tocar todos los temas posibles, ¿no? El terror, el épico, la ciencia ficción, pero lo curioso de este libro, y es algo que yo siempre comento, es que se le considera una novela por la cantidad de páginas que tiene, es considerada una novela corta de 20.000 palabras, pero yo lo escribí pensando que era un cuento. Yo siempre sentí que este libro era un cuento y yo lo presenté con un conjunto de otros cuentos donde también había ciencia ficción. Había por lo menos 2 o 3 cuentos de ciencia ficción que hacían un total de mitad-mitad, ¿no? Fantástico, con un cuento épico que era había un cuento cómico, también fantástico, y había ciencia ficción. Entonces, yo creo que no es tanto por este lado de elegir el tema por el público, definitivamente sí la prosa, ¿no? Yo sí pensé así, definitivamente dije, yo quiero una prosa simple porque quiero que se pueda leer con mucha facilidad, pero el tema yo creo que de verdad los temas fantásticos ahorita están en boga, están en auge, es lo que la gente más consume. Cuando yo he conocido personas de otros países, básicamente de Europa, están leyendo novelas bastante grandes, básicamente épicas o de ciencia ficción. El caso de Game of Thrones a mí me impresionó. Tengo un amigo que se leía todo, ¿no? Lo leía día tras día y se emocionaba mucho, le divertía mucho este género. Entonces, no era algo que estuviera exento de lo que yo hacía, ¿no? Yo simplemente vi que tenía una posibilidad de contar una historia, había visto una película japonesa que se llama Onibaba, si no me equivoco, que trata justamente de una madre que está esperando un hijo que vuelva de la guerra, pero esta madre tiene una yerna y la cuestión es que es un drama en esta espera del hijo y me dio la idea de que era muy interesante la figura de la madre esperando al hijo y que el hijo volviera, pero no volviera como era realmente, ¿no? Entonces ahí fue donde surgió la idea, básicamente, y lo de la prosa vino a raíz de esto, ¿no? No fue distinto, no fue que yo dije, no, yo quiero hacer una novela fantástica para vender, no, simplemente vi la película, me causó un gran impacto y me encantó la imagen de la madre esperando al hijo y eso es lo que dio pie primero al cuento que terminó siendo una novela, ¿no? Personajes clásicos de nuestra literatura son Homero y Virgilio, y también tenemos a los dramaturgos que cogieron mucho de la literatura mítica y mitológica, como son el caso de Sófocles, Esquilo, Eurípides, Aristófanes, entre otros, y que juegan mucho con este mundo de los dioses. Björte es un personaje aquí importante de inicio a fin, y Samantha también es un personaje que sobresale al inicio y también al final. ¿Cogiste tú la literatura épica clásica para hacer este tipo de novela? En parte yo creo que sí, ¿no? Porque tenemos mucha influencia de toda la mitología griega, la mitología romana, la mitología acá propia andina y bueno, de todo el mundo, que al final la verdad se parece mucho si no se puede analizar, pero siempre han existido entidades, dioses, seres que fomentan la guerra y que llevan a los hombres a buscar esa extensión de la política al final, ¿no? Porque la guerra es una extensión de la política y la política es una extensión de la guerra. O sea, al final viene a formar un círculo. Y yo vi que durante toda la historia, hasta en la época de la cristiandad, se utilizó el nombre de íconos religiosos para lograr objetivos militares y económicos al final. Entonces yo quise llevarlo un poco más allá, me pareció que eso está bien en un mundo contingente, en donde todo se mueve en base a la economía, donde todo se puede estudiar con ciencias sociales,
pero me pareció mucho más interesante crear un personaje realmente demoníaco que venga a formar más o menos ¿cómo sería? El inconsciente colectivo de esa sociedad, ¿no? Esa sociedad que vive constantemente en guerra termina siendo guiada y dominada por esta entidad de la guerra, ¿no? que es Björn al final, que es el espíritu de la muerte y la violencia, que al final lo que busca es básicamente mantener una especie de orden cósmico, ¿no? A mí me gusta mucho el tema del determinismo dentro de la literatura. Mis personajes siempre tienen una especie de obligación mística o divina, tal vez, que los pone en ciertas circunstancias y tienen que enfrentarse a distintos problemas, pero el tema del destino siempre es clave en lo que yo hago, porque me parece que tal vez es como pienso, no sé, pero yo creo que el tema del destino en la literatura le da una pizca de mística, de magia tal vez a los personajes, a la historia en sí. Entonces el hecho de este ente, ¿no? que es Björn, el hecho de relacionarlo con el funcionamiento de esta sociedad, de las personas y de sus sacerdotes, por así decirlo, me parecía que lo que lograba era cerrar una historia, ¿no? Completamente. Ahora, ¿cómo haces tú para construir estos mundos que muchas veces resultan perfectos? Porque tú nos narras las historias, por un lado, contemos, ¿no? El inicio, una anciana está esperando a su hijo que se ha ido a la guerra, y que luego también espera al esposo que tiene que traer la leña, y se escucha por ahí una voz que le dice, no, tu hijo ha muerto, y la anciana se convence de que el hijo ha muerto. Pero extraña e inesperadamente, el hijo vuelve, y ahí se inicia la trama. El hijo empieza a contar sus aventuras y lo que le ha sucedido. Utilizas tú aquí ya la técnica de la caja china, porque vas a empezar a relatar historias. De una historia madre salen historias pequeñas. Utiliza el dato escondido, el cual se va a resolver al final. No lo vas a dejar en incógnita, sino que lo vas a resolver al final. Claro que no sabemos tal vez que lo que va a pasar con el personaje principal, que tal vez nos queda ahí en ese dato escondido total. Pero a lo que yo iba es, también nos presentas tú ciertas ciudades, y ciudades que en muchos casos tienen una perfección en la creación, desde su estructura, con los personajes que están dentro de estas ciudades, con la cabeza que puede ser un alcalde, que puede ser un caballero, entre otras cosas. Para hacer estos mundos, te documentas tú, ¿cómo haces para que este mundo sea tan perfecto, para que el lector pueda creerse sobre todo estos lugares que tú relatas? Y has cambiado tal vez ahora a experimentar con las técnicas narrativas, mientras que en los viejos salvajes había una narración más lineal, una narración que seguía un rumbo, y aquí ya has empezado a jugar con ciertos tipos de técnicas muy diferentes. ¿Cuál es la intención aquí? ¿Quieres experimentar como un autor? Sí, yo estoy experimentando, ¿no? El hecho de la caja china definitivamente fue un experimento que estaba haciendo. Quería probar cómo iba a quedar, si es que podía lograr contar una historia dentro de otra historia que quedara bien, pero era más que nada, y tal vez suene mal decirlo, pero la idea de esta caja china, la idea de esta historia era en sí molestar al lector, ¿no? Lo que yo quería era contarle una historia que no sepa si es que realmente es verídica o no. Eso es lo que yo tenía, esa era la intención que yo tenía. Entonces la aparición, pues, ¿no?, de este otro ente que empieza a contar una historia dentro de la historia que le está contando el hijo, era básicamente eso, ¿no? Era básicamente la intención de incomodar un poco al lector y también a mi personaje Samantha. Cuando terminan de contar la historia, hay un momento en donde ella se molesta con el interlocutor, porque le revela algo, ¿no? Ella le pregunta una cosa, y el interlocutor le responde de una manera que ella lo siente como una burla, y que de cierta manera pone en tela de juicio el discurso que le ha mandado, ¿no? Es toda esta historia. Entonces yo quería jugar con eso, y quería jugar con la idea de la caja china también por influencias de novelas, de cine, ¿no? Hay una novela que se llama El manuscrito encontrado en Zaragoza, que es una novela bellísima,
donde el juego de la caja china es constante, ¿no? Durante toda la novela, constantemente te meten en una historia y en otra, y en otra, y en otra, y en algún momento ya no llegas a saber en qué historia estás, o cuántas historias tienen que retroceder para volver a la historia básica, ¿no? Entonces me gustó mucho esa idea y decidí ponerla en juego en este libro. Y con respecto al tema de la construcción de las ciudades, bueno, mi generación en sí ha jugado, la verdad, que muchos videojuegos. Los videojuegos tienen mucho que ver en mi literatura. La acción, los relatos de las batallas, las peleas con las espadas, cómo se defienden con los escudos, todo eso es sacado de videojuegos. Pero hay algo que es muy interesante, que yo lo disfruté en mi juventud, que es un juego que se llama Calabozos y Dragones, que es un juego de rol en donde todo se basa en imaginación. Y cuando yo jugaba esto, se jugaba con unos cuantos amigos, 3 o 4, y había una persona que creaba un mundo ficticio, que tenía un mapa todavía, y empezaba a contar una historia en donde nosotros éramos personajes y teníamos que desarrollarnos. Y durante el tiempo que yo jugaba esto, por suerte tuve un muy buen maestro de calabozo, así se le llamaba. El tipo era muy inteligente y lograba crear historias muy interesantes y ciudades muy bien construidas. Y yo nunca me voy a olvidar esa construcción de las ciudades, cuando llegan a la ciudad de esta mercado y le empiezan a describir, las tiendas, las cantinas, la armería, la casa del alcalde, todo eso, ¿no? Cómo están las torres de defensa. Todo eso es memoria de lo que yo jugaba de joven, ¿no? No de joven soy todavía, pero de adolescente. Cuando tenía 15, 16 años, yo lograba tal vez imaginar estas grandes ciudades, esta belleza que me planteaba el maestro de calabozo, y yo quise reflejar una ciudad muy parecida a la que él me describía, ¿no? Donde todo funcionaba de esa manera, donde no había relojes, donde toda la gente se basaba en las horas del sol, tenías que comer a cierta hora, de todas maneras. Entonces busqué meter algo de ese juego de rol. Y también la parte de las descripciones militares, donde empieza a describir a las tropas por batallones, por secciones. No sé si recuerdas esa parte, donde empieza a decirte que los cabos están con los soldados y que los tenientes están con los sargentos, y que todos forman al final un triángulo, y ese triángulo se forma otro triángulo. Esa estructura es básica también bueno, por mi carrera la sé, no es exactamente así como se plantea en el libro, pero esa estructura piramidal funciona muy bien en los ejércitos, funciona muy bien en los partidos políticos, pero la idea en sí de juntar cabos con soldados, sargentos con tenientes, y armarlos en equipos, también sale de un videojuego. Hay un videojuego que se llama Dynasty Warriors, en donde también se tiene que avanzar tomando ciudades, y uno es un personaje así muy parecido a Samantha, que tiene superpoderes, que puede pelear con mucha facilidad, que puede correr muy rápido y que difícilmente lo matan, y controla ejércitos que están divididos justamente en esa forma, ¿no? Equipos de 5, si son equipos menores son un cabo con 4 milicianos. Si son equipos mayores, un teniente con 4 sargentos, y así van formando los ejércitos. Entonces, las influencias vienen de muchos lados en sí, ¿no? Pero yo creo que para mi generación es muy importante la presencia de los videojuegos, porque es algo con lo que hemos crecido y también es un tipo de arte al final. Es cierto, yo cuando veía la pelea final, no soy muy aficionado ni fanático de los videojuegos porque no los practico, pero en la parte final me imaginé eso, ¿no? Una especie de coger una palanca de juego de video e imaginar esa lucha. Ahora, cuando tú nos relatas la historia final, descubrimos que tú te has estado burlando del lector, que el lector ha estado leyendo una historia que es falsa, ¿no? Y que el lector, bueno, vamos a ver cómo reacciona al final, pero que al final sabes cerrar tú muy bien la historia. El inicio se cierra muy bien con el final. Y yendo al texto en sí, el título en sí, ¿crees tú que Campo de Batalla es un título que pudo haberse cambiado y que tal vez por la historia que tú narras, Campo de Batalla le queda muy corto?
que tal vez dentro de la historia tú tienes mucho más que un campo de batalla, que tú tienes grandes enfrentamientos, que la figura de Björn es una figura dominadora en la historia y que Samantha es una especie de mujer que lucha por el bien y que la figura del hijo que siempre está ausente a la vez está presente en toda la historia, dominadora de la historia, mientras que Campos de Batalla es un texto muy general. ¿Crees aquí que hubo tal vez un pequeño error en ti? ¿O que el título tú, bueno, lo escogiste y quedó así? Bueno, definitivamente yo escogí el título porque los campos de batalla tenían relación con toda la historia, ¿no? El hecho mismo de la existencia de este ente Björte que se desarrolla en los campos de batalla, que consume la vida de los que caen en los campos de batalla y bueno, se alimenta y puede volver y reencarnarse gracias a esto, el pacto que tiene con esta familia a la que obliga a ser una especie de heraldos o sacerdotes. Entonces, yo definitivamente cuando terminé el cuento no tenía el título todavía, decidí el título cuando lo leía, pero yo la verdad lo sentí muy bien y sentí que expresaba justamente en conjunto toda la historia, porque si bien ¿no? Está la presencia de Samantha, está la presencia del hijo, está la presencia de Björn, todo está relacionado en mayor o menor medida con los campos de batalla, la figura de los campos de batalla es también importantísima dentro del mundo posible que se ha creado, ¿no? Porque todas las sociedades, todos estos reinos que existen se enfrentan constantemente los unos a los otros y cuando hay momentos de tregua, Björn te vuelve o obliga a los heraldos a que fomenten la guerra nuevamente, a que vuelvan a los campos de batalla porque es en los campos de batalla en donde se desarrolla toda la historia en sí, ¿no? Y el hecho de que un grupo haya escapado de esto no los hace al final ausentes en la historia ni en la persecución de Björn, ¿no? Porque al final Björn va a buscar que se cumpla el contrato a toda costa, va a buscar devolver a sus heraldos al campo de batalla, porque es ahí donde está su esencia, básicamente. Más que nada por eso. Sí, pero entre las 80 páginas del texto, los campos de batalla no son el centro de la historia, ¿no? Son mencionados en pequeñas partes, pero no son el centro total de la historia, ¿no? Por eso que yo iba al título en sí, porque yo puedo de repente verlo en un escaparate y tal vez no considero de que es muy poco para todo lo que tiene el texto. Yo creo que el texto para mí me atrapó de inicio a fin. Podría incluso decir de que a pesar de que sea un texto pequeño, está todavía a la altura de lo que hiciste en Los Viejos Salvajes de una manera muy diferente, como por un lado con la ficción, por otro lado aquí, de repente por una manera más de gusto personal, por el realismo que le pones y al final por la fantasía que también tú puedes mezclar aquí. Finalmente, Carlos, ¿dónde podemos encontrar Campos de Batalla? Bueno, Campos de Batalla está en casi todas las librerías. El asesor me dice que faltan unas cuantas, pero se pueden encontrar en básicamente casi todas las librerías, en las ferias, en los congresos que siempre hay, ¿no? Se puede encontrar el libro, está, me parece 20 soles, lo vende Altazor, pero en cualquier librería se puede conseguir sin mayor problema. O si no, podemos tal vez contactarte también a ti. Claro, por Facebook me pueden buscar con mi nombre, Carlos de la Torre Paredes, está con mi libro, me encuentran con mucha facilidad por Facebook y más podemos continuar. ¿Existe aún Los Viejos Salvajes o ya desapareció y se agotó? Ya casi no existe, ya casi está muerto. Hay que ver cómo este año, a ver si se hace una segunda edición. Lamentablemente se sacaron solamente 500 ejemplares, ya yo tengo unos cuantos que estoy cuidando como oro justamente para regalar a críticos, regalar a personajes, ¿no? Pero ya las ventas en librerías ya están, ya el libro también ya de mi mano voló básicamente. Entonces ya es un libro que tal vez pase a la historia, así que no sé. Pero por lo menos ha hecho su girita por ahí, por Europa, sí, y ha estado por ahí dando algunas imágenes para regalarnos por Los Viejos Salvajes, que esperemos que no desaparezca, sino que a la vez de repente pueda reaparecer las historias de estos personajes en el espacio y esa masa amorfa, informe que tú nos relataste por ahí, ¿no? No, pues en sí yo no volvería a hablar de eso, ¿eh? Yo hablaría del mundo posible más que de lo que pasa después con esos extraterrestres, porque yo creo que en Los Viejos Salvajes se cerró la historia, ¿no? Yo creo que ya lo que pase después o no ya es imaginación del propio lector, pero hay cosas que se mencionan que podrían reforzarse con otros libros y los cuales sí definitivamente estoy trabajando, ¿no? Vas tú a... Mi duda va para culminar en lo siguiente.
El año pasado tú nos muestras Los Viejos Salvajes y este año nos muestras Campo de Batalla. ¿Es posible que el próximo año nos muestres algo y el siguiente también? ¿Has decidido publicar un libro cada año? Es que la verdad es que tengo un poco más de un libro por año. Si yo pudiera publicar más, publicaría un poco más, tal ¿Y no vez. crees que esto es peligroso tal vez para tu misma literatura personal? Porque puede ser que muchos de los textos pasen desapercibidos y no le den la importancia del caso o lo que ellos merecen. Sí, porque yo lo mando constantemente también a concursos, ¿no? Yo creo que eso es muy importante, pero siento que si está hecho y no se publica es como dejarlo morir. O tal vez dejarlo reposar como un buen vino para más adelante El problema poderlo es que sigue disfrutar. saliendo constantemente, entonces si yo lo dejo descansar mucho tiempo, después eso nunca va a ver la luz porque más adelante va a haber otra cosa nueva que tal vez me llame más la atención en ese momento. Entonces yo prefiero, si tengo la oportunidad de hacerlo, si cuento con las posibilidades económicas, con el apoyo de la editorial, si se puede, ¿no? Y yo lo mando. Ahora tengo justamente los cuentos que quedaron de ese libro, me encantaría publicarlos, son 5 cuentos que están en el aire ahorita, algunos publicados en internet, uno va a salir en la antología de ultraviolencia del Tazor, que la maneja Pepe Donaire, bueno, la antología la maneja Pepe Donaire, pero me encantaría sacar, ¿no?, ese libro de cuentos este año, sería bestial, porque yo lo tenía pensado en sí, ¿no? Fue decisión más que nada del editor convertirlo en una novela, el primer cuento. Y bueno, ahí yo tengo mis otros cuentos que me encantaría verlos en papel definitivamente. Y el próximo año yo ya tengo la novela hecha del mundo posible de lo que es Los Viejos Salvajes. Una cosa anterior, en Los Viejos Salvajes aparecen unos personajes que se llaman los vikingos. Esta nueva obra trata de cómo se fundan los vikingos, por así decirlo, cómo aparecen en el cosmos de Los Viejos Salvajes. Pero no sé, pues vamos a ver cómo va este año, tal vez se publique este año, tal vez el próximo año. Pero este año me encantaría sacar mi libro de cuentos, ¿no? Que yo los tengo ahí, están y se hoguean, antes de que pasen al olvido, ¿no? Yo creo que es mejor tenerlos en papel si se puede. Tal vez, no creo que pasen al olvido, pero bueno, vamos a estar tal vez a la expectativa también. Muchísimas gracias, Carlos, y bueno, estaremos entonces por ahí pendientes al próximo texto que salga y deseémosle la suerte a Campos de Batalla para este año. Las personas que quieran leerlo no olviden que está en librerías o pueden contactarse con el autor. Muchísimas gracias, Carlos. Carlos de la Torre Paredes y Campos de Batalla.